iniciar el parto pueden durar unos 15 segundos, pero conforme igual va progresando el parto pueden llegar a durar de unos 45 hasta 60 segundos, ¿vale? Y su intensidad se puede calcular con una maniobra, por decir así, en el cual vamos a tener intensidad leve, moderada y fuerte, en el cual vamos a usar los dedos. Para la leve, vamos a tocar el fondo. Si este es blando y las puntas de los dedos se hunden con facilidad, vamos a decir que durante la contracción vamos a decir que es una intensidad leve. En la moderada, vamos otra vez a encajar los dedos en el fondo del útero, pero este debe ser un poco más firme. Pero aún es posible hundir los dedos, entonces vamos a tener una intensidad moderada. Y una intensidad fuerte pues, de plano, la contracción del músculo va a estar muy tenso y pues no vamos a poder hundir los dedos, ¿vale? Y eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Creo que no, todo. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es lo que mencionó el doctor, Oigan, que es amigos, yo estaba hablando y tenía la cámara apagada y les estaba haciendo algunas con los dedos y no me dijeron. Es que a veces se apaga. No, no te preocupes. Dependiendo de cómo está la conexión. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que sería la estática fetal, que ya nos habló un poquito de esto Leo, e igual puse, bueno, ya había puesto las imágenes y son muy parecidas a las que nos puso Leo antes, entonces para que quede un poquito más claro. Vean la que sigue, por favor. Bueno, la estática fetal va a ser lo que describa la relación del eje largo del feto con el eje largo de la madre, y como bien ya dijo el doctor, pues nos va a servir para decir en qué posición se encuentra el feto. La estática fetal va a comprender 4 términos, de los cuales ya también nos habló Ari, que van a ser actitud, situación, presentación y la posición fetal. Aquí al ladito les puse una imagen que esquematiza más o menos a qué se refiere cada uno. La actitud sería pues la flexión del feto, la situación pues describe el eje largo de la madre y del feto. La presentación cefálica describe o nos habla de qué es lo que se encuentra en contacto directo con la pelvis de la madre. Y la posición, pues nos habla, bueno, esa ahorita se las explico porque es como la más compleja. ¿Le das la que sigue, Cosme, por favor? Bueno, entonces primero vamos a hablar de lo que es la presentación. La presentación va a ser la parte del cilindro fetal o la parte del feto que se va a encontrar en contacto, que está en contacto directo con la pelvis materna. Y vamos a tener 2 tipos principales. Puede ser cefálica o puede ser pelviana, pero también puede venir, por ejemplo, cuando hablemos de situación, cuando se trata de una situación transversa, lo que va a estar en contacto con la pelvis de la madre va a ser el hombro del feto. Entonces aquí va a cambiar la presentación, no va a ser cefálica y no va a ser pelviana, porque lo que está en contacto directo con la pelvis es el hombro del feto. Luego vamos a tener la situación. La situación va a ser la relación que hay entre el eje longitudinal de la madre y el eje del feto, que sería el eje largo. Y vamos a tener situación longitudinal, que es la más común, situación oblicua o situación transversa. En cuanto a la actitud, va a ser la relación esa va a ser en cuanto al feto, porque va a ser la relación que exista entre las diferentes partes del cuerpo fetal y va a cambiar dependiendo la presentación del feto. Si en las presentaciones cefálicas, la actitud va a corresponder al grado de flexión que tiene el feto. Puede estar en vértice, en brecma, frente o cara. Y esto se va a referir más que nada, otra vez volviendo a lo de la presentación, a lo que se encuentra en contacto directo con la pelvis de la madre. Y cuando se trata de presentaciones pelvianas, la actitud puede ser franca, completa o incompleta. Ahorita les pongo imágenes para que se entienda mejor. Y la posición va a ser la relación que existe entre el dorso del feto, o la espalda del feto, y el abdomen materno. Entonces vamos a hablar de posición anterior o púbica, cuando el dorso del feto pues esté con la parte anterior del abdomen materno. Posterior, cuando se encuentre hacia posterior, si se encuentra hacia derecha o si se encuentra hacia izquierda. Dale la que sigue, por favor. En esta diapositiva, pues vamos a aclarar lo que es otra vez actitud y presentación.
Presentación va a ser la parte otra vez del cilindro fetal que contacta con la pelvis materna. Es la presentación de estas 4 imágenes sería entonces una presentación cefálica, porque lo que contacta con la pelvis materna es la cabeza del feto. Ponle que sigue la imagen, que sigue por fin. Y aquí tenemos una presentación pélvica. ¿Por qué? Porque lo que contacta con la pelvis de la madre es la pelvis del feto. Y en cuanto a actitud, ven que les dije que depende de si es cefálica o si va a ser pélvica. La actitud, regresa una para que se vea la imagen. Entonces, la actitud cuando la presentación fetal es una presentación cefálica, va a ser vértice, que sería la A. Luego en bregma, que sería la B. La C es una presentación de frente y la D es una presentación completamente de cara. Y si se dan cuenta, pues va cambiando la flexión del cuello del bebé. Entonces, eso habla de la flexión, de la flexión en la que se encuentra el cuello del bebé. ¿A qué sigue? ¿Cuál dijiste que era la primera, perdón? La primera es vértice. Okay. El vértice de la cabeza del bebé es la que está en contacto directo. O sea, si viéramos el parto o el canal del parto, lo que se vería sería el vértice de la cabeza del bebé. Si estuviera en bregma, lo que se vería era también, creo que Estas sí, algo así. son variedades diferentes de la presentación cefálica. Todos la presentación es cefálica, pero tiene diferentes variedades. De estas, por ejemplo, ¿qué es lo importante? Todos sus libros tienen descrito el mecanismo de trabajo de parto como está en la letra A. Así está un bebé. Cuando empiezan a describir el mecanismo de trabajo de parto en el libro, parte de un feto que está como en la imagen, en la letra A. Los demás son variedades distintas de la presentación cefálica, donde incluso la D y la C son variedades que ya se consideran distocias de la presentación, que te van a llevar a un parto anómalo. Cambia la duración del parto, puede cambiar el éxito del parto, y dentro de ellos, seguramente asociados a lo que mencionaron, que hay cambios de la oxigenación, te pueden llevar a cambios en el bienestar fetal. Entonces, estas presentaciones son variedades de la presentación cefálica, pero todos serían una presentación cefálica, y lo que cambia aquí es lo que está ya en contacto directo con la pelvis, que bien en la A es el vértice, en la B es el bregma, en la C es la frente y en la D es la cara. De aquí también valdría la pena comentar lo que llaman el punto toconómico. El punto toconómico es un punto de referencia de la presentación. Entonces, aunque son variedades de la presentación cefálica, muchos ya entonces dicen, bueno, la A es una presentación de vértice, la B es de bregma, la C es una presentación de frente y la presentación de cara. O sea, ya lo hablan como directamente de la parte que está. Cada letra de estas imágenes tiene un punto toconómico diferente. Entonces, tú te vas a referir a ese punto, es una referencia anatómica de la presentación. Ese es el punto toconómico. Entonces, nuestro punto toconómico en la presentación de vértice es el occipucio. Entonces, por eso cuando tú haces tu descripción dices occipito, izquierda, anterior, occipito, derecha, posterior. O sea, te refieres al occipucio primero, es la primera palabra que mencionas. En las demás tienen otros puntos toconómicos. Por ejemplo, en la de cara, que es la última, el punto toconómico es la nariz. En la de frente es el nasion. Entonces, cada presentación tiene su punto toconómico. En la presentación pélvica es el sacro, o más bien la zona, pues sí, prácticamente es el sacro. Entonces, ahí ya cambia la forma de referirte a la presentación. Entonces, dices sacra, posterior izquierda, sacra, posterior derecha, y así te vas refiriendo. Entonces, para efectos muy prácticos, nosotros vamos a estar hablando de fetos que están como el que está en la imagen de la letra A, y nos vamos a referir a ellos refiriéndonos al occipucio. Ese va a ser nuestro punto toconómico. El punto toconómico es muy importante conocerlo bien, porque en base a él vas a describir la variedad de posición. ¿Les quedaron claros lo que es presentación, situación, posición y actitud? Todavía iba a describir la de posición y situación.
Y ya puse unas imágenes. Cuando es posición, Doc, en vez de decir que es, bueno, una variedad de la posición anterior o posterior, esa sería variedad de posición, ¿no? No, posición, es que todo esto es lo que les decía, te los tenemos que aprender así como cuando, bueno, no sé si ustedes sean católicos, pero cuando van al catecismo y se aprenden todas las cosas que te van diciendo, te las aprendes así de memoria. Bueno, así es esto. Por ejemplo, la presentación es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, que lo llena por completo y es capaz de desencadenar el trabajo de parto. Esa es la definición de presentación. Entonces otra vez se las voy a repetir. Es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, lo llena por completo y es capaz de desencadenar el trabajo de parto. Todo eso es lo que tiene que tener para definir que eso es una presentación. Por ejemplo, ahorita comentó su compañera, que es muy cierto, cuando un feto está transverso, el hombro es el que está en esa área, es el que está abocado hacia el estrecho superior, pero el hombro no puede llenar por completo el estrecho superior de la pelvis y por lo tanto nunca desencadenan el trabajo de parto. Entonces, tú que ves en la práctica, un transverso te va a llegar hasta las 42 semanas de embarazo sin generar el parto. Entonces, es por esto. ¿Me No va podría a volver a llegar. repetir, por favor? Ajá. Entonces, esto es presentación, ¿eh? Es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis, lo llena por completo y es capaz de desencadenar el trabajo de parto. Solo hay dos presentaciones que pueden cumplir estrictamente con eso, la cefálica y la pélvica. Entonces, eso es presentación. Situación es la relación que guarda el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del producto o del feto. Entonces nada más tenemos dos y una tercera que siempre va a ser transitoria. Tenemos longitudinal y transversal. Esas son, entonces es la relación que guarda el eje longitudinal del producto con el eje longitudinal de la madre. Entonces nada más hay longitudinal, transversal y los oblicuos. Los oblicuos son transitorios, siempre van a terminarse haciendo o cefálicos, o se van a hacer siempre o longitudinales o transversos, pero los oblicuos son transitorios. Siempre van a terminar siendo un transverso o un longitudinal. Eso es la posición. Tienes que decir, todo está descrito en un feto como el que está aquí en la imagen. Entonces, es la relación que guarda el dorso del feto con el lado izquierdo o derecho de la madre. Cuando tú pones posición, pones dorso izquierdo. Significa que el dorso del feto está hacia el lado izquierdo de la madre. Eso es posición. Mira, pon las imágenes que siguen y ahí está, de la siguiente diapositiva. Disculpe, Doc, ¿y Ajá. cuál dijo que era el punto toponómico cuando estaba en posición de frente? En la posición de frente es el nasion, es como la saliente ósea más superior por encima de la nariz. Se llama nasion. Ese es el punto toconómico en la posición de frente. Entonces, ahora, para mí el término más complejo es el que se llama variedad de posición, porque es la relación del punto toconómico con el lado izquierdo o derecho, anterior o posterior de la pelvis. Ahorita los vamos a ver más adelante. Bueno, sí, ya quedó claro lo de situación. Si quieren, vemos lo de variedad de posición porque las agregué en la expo, pero creo que no se van a ver porque no se cargó. Entonces lo puse en un documento de Word. ¿Me dejas compartirlo, Cosmo? Sí, voy. Y actitud es la relación que guardan todos los segmentos fetales entre sí mismos. La actitud es lo que llaman posición fetal. Esa es lo que así que conocemos como la posición fetal. Esa es la actitud. En este caso siempre es una actitud de flexión. Todas las partes fetales están flexionadas entre sí mismas. ¿Ya ven las imágenes? Bueno, es un documento de Word, no sé si lo... Sí. Bueno, entonces, bien, lo que dice el profe, pues la variedad de posición va a ser vamos a necesitar pues un punto
un punto de referencia que va a ser el punto topográfico para poder Topolómico, sí. describir, ah, para poder describir la variedad de posición. Entonces, en esta imagen lo que vemos, pues, es está la pelvis ósea de la madre. Y acá atrás, esto sería posterior y esto sería anterior. Esta sería la espina ilíaca derecha, no, izquierda, y esta sería la derecha. Ujú. Y si lo dividimos a la mitad, de este lado sería anterior y de este lado sería posterior. Entonces, dividiríamos la pelvis ósea en 4. Un anterior derecho, un anterior izquierdo, un posterior derecho y un posterior izquierdo. Y aquí esta parte es la parte posterior del feto y esta parte es la parte anterior del feto. ¿Ah? Entonces, la variedad de posición de este feto, como el punto de referencia en esta actitud fetal, sería el occipucio. Entonces, la presentación, primero se dice cuál es la presentación del feto. Entonces, es una presentación cefálica. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, lo que está en contacto con la pelvis, pues es la cabeza del feto. Entonces es presentación cefálica en donde su situación, no, su posición va a ser una presentación de vértice con variedad occipital. Y su posición va a ser occipito, ilíaca, izquierda anterior. Aquí está el occipito, está del lado izquierdo y está en la parte anterior. Es lo que les decía, lo dividimos en 4 y está en la parte anterior, el occipito está en la parte anterior, ilíaca izquierda. ¿Sí les quedó claro? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, el punto toconómico solo es nuestra referencia para decir cómo está ubicada la cabeza del feto en relación con la pelvis. Entonces, tú tienes que decir si nuestro punto toconómico va a ser el occipucio. ¿Cómo lo identificas? Pues, al tacto vaginal tienes que palpar las suturas del feto. Entonces, el occipucio, que va a ser la parte posterior, lo vas a sentir como un punto pequeño y puedes sentir, le mencionan que esta sutura tiene forma de lambda, de la letra griega lambda, entonces tú lo puedes palpar. Al contrario de la fontanela anterior, esa fontanela se siente como un rombo pequeño. Entonces tú puedes, al tacto, tú puedes palpar las fontanelas. La posterior incluso se siente apenas como un punto pequeño, porque los huesos generalmente pueden incluso montarse uno sobre otro, y casi no se siente el espacio de la fontanela posterior, y del anterior sí sientes el espacio un poco más abierto. Así es como identificas cuál es la fontanela y vas a ubicar tu punto toconómico. Entonces tú vas a buscar el occipucio y vas a ver si está dirigido hacia el lado anterior o al posterior, o bien puede estar dirigido en una paridad de posición transversa. O sea, tú puedes decir, este feto está occipito transverso izquierdo, por ejemplo. O sea, que la sutura esté totalmente en horizontal, puede estar dirigida hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Esto hace que puedas tener, pues, como alrededor de 8 variedades de posición diferentes. Eso es lo que a veces hace que sea complejo. Ahora, ¿qué importancia tiene? Apréndense eso. El 85% de los fetos se encajan en occipito ilíaca izquierda anterior, como está en este dibujo. Y otra cosa, aquí ya guarda relación con los estrechos de la pelvis. Un feto solo se puede encajar en 2 tipos de variedad de posición, por decirlo de alguna forma. Un feto solo se puede encajar en occipito izquierda anterior, como está o transverso. No se puede encajar de otra forma. No cabe de otra forma. Por ejemplo, un feto no se puede encajar en occipito izquierdo, o sea, que estuviera totalmente en vertical a toda la sutura sagital. Así no cabe un feto en el estrecho superior. Entonces, tiene que rotar un poco para poder encajarse, o bien se pueden llegar a encajar en transverso. Entonces, eso también tienes que saber, o sea, cuando te dicen en qué estrecho está en el primero, entonces desde ahí tú ya debes de saber que si un feto está en el primer estrecho, solo puede tener variedades de posición que son así como oblicuas o transversas. En variedad de posiciones no se van a confundir con la posición la situación longitudinal y transversal. No, ese es el feto por completo. La variedad de posición solo se pueden pasar por el primer estrecho en formas oblicuas y transversas. No pueden pasar en formas totalmente en vertical.
¿Eso les queda claro? Bueno, les puse otras imágenes, pero si quiere, pues ya pasamos a lo que sigue. No, está bien, de esas también hay que verlas. Ah, bueno. Bueno, si ya les quedó claro, no sé si alguien me quiere ayudarme a qué variedad sería, bueno, qué variedad de situación, sí, de posición sería esta. Aquí me confunde, doctor, porque no sabría cómo distinguir anterior y posterior. ¿Esta sería anterior? ¿Anterior de qué? ¿Del producto? No, sí, del producto, ajá. Sí, aquí se ve como en el dibujo se ve un poco más clara la fontanela. Esta es la fontanela anterior, por eso se ve así como un rombo pequeño. Esa es la fontanela anterior. Entonces, esta parte es la parte anterior de la cabeza del feto. Y aquí lo que cambiaría sería la actitud, porque ya no se encuentra en vértice, ahora se encuentra en bregma. Y es presentación bregmática con posición frontoilíaca derecha posterior. Porque aquí el punto tocón, ¿cómo se dice? Toconómico. Toconómico es Es el frente, ¿no? ajá, en la frente. Entonces sería frontoilíaca derecha posterior. Acá hay otra. Esta es una presentación de vértice con una variedad incipital y la posición es occipito ilíaca izquierda posterior. Esto sería posterior del feto y esto sería anterior del feto. Entonces la posición occipito ilíaca izquierda posterior. Y esta es presentación de frente y ya, como bien dijo el profe, pues aquí el punto toconómico es la nación. Pues aquí más dice que la nariz, pero pues... La entonces nariz es en la posición de cara. de cara completamente. Entonces aquí por eso dice ahí naso ilíaca izquierda anterior. Y la última, que es ya de cara, pues pone como punto Entonces ahí pone el mentón, ¿no? ajá, y sería mento ilíaca derecha posterior. Y ya. ¿Tienen alguna duda? Aquí quédense con las primeras, porque estas presentaciones de cara, de frente, esas son presentaciones distóxicas, o sea, te van a llevar a un parto inadecuado y siempre esta imagen que estamos viendo ahorita, esa es con la que se deben pueden quedarse con esta porque estas son las que vamos a estar checando siempre, son las que vamos a tener como punto toconómico el occipucio, entonces tú vas a describir hacia dónde está el occipucio. Y siempre en el mecanismo de trabajo de parto van a partir de esta variedad de posición, de la occipito y la izquierda anterior. Siempre van a partir de ahí. Ahorita vamos a ver que hay unos movimientos que se llaman rotación interna, rotación externa. Lo que tienen que imaginar es esta imagen rotando, dependiendo ahorita cómo nos van a decir que rota. Entonces, imagínense cómo giran las manecillas del reloj, porque te dicen, pues gira 90 grados hacia tal lugar o 180 grados hacia tal lugar. Tienen que estarse imaginando esta fontanela, cómo gira y se va acomodando de una forma o de otra. Entonces, siempre que hablen de rotaciones internas, entonces imaginen esta imagen que estamos viendo de las fontanelas y cómo giraría respecto a un reloj. Eso es lo que tenemos que imaginar cuando hablamos de rotación interna. ¿Y por qué es importante esto? La verdad es que los fetos tienen esos movimientos para acomodar las partes más estrechas, o más bien las partes más amplias de la cabeza del feto, las van a acomodar en las partes más amplias de la pelvis. Por eso tienen que mover la cabeza. Entonces, de eso consta el mecanismo de trabajo de parto. Es como el feto se va acomodando para ir pasando por los estrechos de la pelvis. Aquí está. Ya, creo que al último ya nada más les puse como otro resumencito. Es igual lo de las imágenes. Estas son las variedades de posición en las que son occipitales, por eso, refiriéndonos al occipucio. Entonces,
Aquí menciona, por ejemplo, occipito izquierdo anterior como el 65% de las variedades de presentación. Tenemos estas, las transversas que les decía, tenemos las posteriores, que son un poco también distóxicas, lo vamos a ver más adelante, y las posiciones que son derechas. Entonces, estas son todas las variedades de posición que hay. Bien. Y ya, pues en resumen, un dibujito que pues resume qué es la posición, orientación de la presentación respecto a la pelvis materna y tenemos anterior, posterior, izquierda o derecha. Presentación, la parte del feto que descansa directamente sobre la pelvis y va a depender de si es cefálica o si es podálica. La situación, pues la relación que hay entre el eje longitudinal de la madre y del feto, que puede ser longitudinal, transversa y la que es transicional o oblicua. Y la actitud, que es la relación que existe entre las partes del feto, y pues va a hablar de la flexión que presenta. ¿Están claros esos términos? ¿Seguros, seguros? ¿Alguno les queda como duda? No, está bien, muy bien. Bueno, ahora seguimos como el mecanismo de trabajo de parto como tal, en la cual vamos a ver pues la presentación encefálica en modalidad de vértice en partos autóxicos. ¿Quieres una Por gorda? general en una variedad occipito izquierdo anterior. Todo el mecanismo de trabajo de parto es a través de su progresión por el canal pelvigenital del bebé hasta su salida al exterior. Y pues en cada etapa pues se van a ejecutar diferentes movimientos para acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis. La mayor parte de estos movimientos van a ocurrir de manera simultánea, pero pues se describen como que si se produjese en forma independiente por fines de aprendizaje, ¿no? A veces el mecanismo consta de 4 a 6 tiempos, dependiendo de la bibliografía que se consulte. Yo encontré una treta muy bonita en el que lo divide en 3, el encajamiento, descenso y expulsión. Y pues estos van a llevar otros procesos. En el caso del encajamiento es la flexión, la orientación y el asinclitismo. En el caso del descenso, junto con la rotación interna, y en el caso de la expulsión, pues aquí vamos a ver que todo el trabajo mecánico, la energía potencial se vuelve en energía cinética a través de la extensión, restitución, rotación externa y el desprendimiento de los hombros y expulsión del resto del cuerpo como tal. Por favor, la siguiente. Bueno, el encajamiento. Este puede ocurrir desde la semana 36 y este es el pase del mayor diámetro de la presentación al nivel por debajo del estrecho superior de la pelvis. En la presentación cefálica, pues va a ser el diámetro biparietal. Y en el 70% de las mujeres con una pelvis ginecoide, la cabeza va a ingresar al estrecho superior en una posición occipito transversa. Y para que ocurra esto, se requiere flexión para ofrecer sus diámetros menores, una orientación y un asinclitismo. Aquí también se puede dividir en sinclitismo y asinclitismo, pero pues lo más, pues decir, lo más común es de que se presente el asinclitismo. Y ya veremos que se divide en 2. Por favor, la siguiente. Bueno, algo que también me olvidé de mencionar es de que en la orientación su finalidad será coincidir el diámetro mayor de la presentación del diámetro mayor de la pelvis. Ajá. Para conseguir esto se hace a través del diámetro oblicuo izquierdo, ¿no? Y esto va a ser para reducir el diámetro para que se lleve a cabo por movimientos de flexión y de flexión de la cabeza. En la flexión, pues como les menciono, se va a conjugar para ello la contracción y la columna vertebral, que pues va a hacer que flexione la cabeza a nivel de la articulación occipito-atlantoidea, occipito-atloidea, que actúa como una palanca de primer grado. Y aquí el feto va a flexionar su polo cefálico para presentar sus diámetros menores. Es decir, que como pueden ver en la primera imagen, se ve una línea imaginaria. Este es el diámetro mayor, este es el occipito frontal. Y lo que va a hacer el bebé es mostrar su diámetro menor haciendo una flexión para que así pueda llevarse a cabo el encajamiento, ¿no? Por favor, la siguiente. Y en cuanto a la orientación, pues va a ocurrir en el estrecho superior de la pelvis, que se va a unificar los diámetros mayor del producto, el occipito frontal, con uno de los diámetros mayores de la pelvis, que van a ser los oblicuos.
Aquí se cumple una ley que es la ley de Selheim, en el que nos menciona que dos óvalos desiguales únicamente pueden quedar orientados conjugando sus ejes mayores. Es decir, o sea, pues prácticamente si estamos viendo que la forma es como un ovoide, si tratamos de hacerlo del lado contrario, pues no va a salir. Entonces, lo que necesita el feto es orientarse de una manera en que pueda encajar. Prácticamente que es como cuando están jugando, no sé, los bebés con esas figuritas. Mete el cuadro en el cuadro, mete el círculo en el círculo. Entonces, es prácticamente esto en cuanto a la orientación. Por favor, la siguiente. Bueno, el asinclitismo aquí puede ser de dos, ya sea que sea sinclítica o asinclítica. Esto quiere decir que puede descender ambos parietales, o sea, eso sería sinclítico, y asinclítico es el inclinamiento natural para franquear el promontorio y ofrecer una mayor superficie de un parietal que del otro. Ajá. Aquí se puede dividir de dos, en anterior y posterior, o de Litzmann o de Nagel, pero pues para más fácil, anterior o posterior. La anterior... Eso, ajá, sí, continúa. Okay. La anterior es donde la sutura sagital se va a dirigir hacia el promontorio sacro y la posterior es donde la sutura sagital se va a dirigir hacia el pubis y el hueso que se palpa en el parietal posterior. Este término es de los que también son como a veces difíciles de entender. Entonces, el asinclitismo es una forma de descender. Entonces, en la imagen A, eso se llama sinclítico. Entonces, la sutura sagital está equidistante entre el promontorio del sacro y la sínfisis del pubis, a la misma distancia de una de otra. Entonces, el feto desciende así a la perfección, como mencionas, compañero, con este juguete de Tupperware que se embona uno en otro así a la perfección. Entonces, así desciende, solo hace un movimiento y baja y así equidistante, pero puede descender de forma asinclítica. Eso es, primero baja un parietal y luego baja el otro. Entonces, es como un movimiento, le llaman como de campana. Entonces, baja un parietal y luego hace un movimiento y baja el otro. Entonces, dependiendo cuál es el que se expone más, entonces tú te vas a referir al parietal para decir si es anterior o posterior. A veces aquí es donde está la confusión, porque el movimiento es, por ejemplo, en el asinclitismo anterior, el movimiento de la cabeza es posterior porque se dirige hacia el promontorio, pero tú lo que vas a sentir es el parietal anterior, por eso se llama asinclitismo anterior. Yo siento que ahí fue donde está la mayor confusión, porque se combinan estos términos donde dices, pues el feto se mueve al posterior, pero se llama sinclitismo anterior. ¿Por qué? Porque está sintiendo primero o se expone más el parietal anterior. Entonces, esto es así, es una forma de cómo baja, cómo atraviesa el estrecho superior, puede ser sinclítico o asinclítico. ¿Eso sí les queda claro? Sí. Sí, Doc. Bueno, ¿Podría definir otra vez lo de sinclítico? Cuando se encontraba equidistante, ¿cómo? entre la sutura sagital está equidistante entre el promontorio del sacro y la sínfisis del pubis. Está exactamente en medio, como en la figura A. Ese es una posición sinclítica. Entonces, está exactamente en medio. Y ahí el feto puede descender exactamente con un movimiento solo de descenso. En los otros, en los asinclitismos, primero baja uno y luego baja el otro parietal. Entonces, así es, eso es como otra forma de descender también. Muy bien. Gracias. Leo el día de ayer nos mencionaba algo muy importante que eran los planos de Hodge. Aquí pues sí se considera que la presentación va a estar encajada cuando el diámetro biparietal ha pasado el segundo plano de Hodge, o sea, presentando pues en ese momento pues ya sea el punto más declive que sea en el tercer plano, para que de esa manera la circunferencia máxima de la presentación pase el diámetro promontopubiano mínimo de la pelvis. Después les voy a mostrar la misma imagen que Leo nos mostró el día de ayer, pero pues por favor, la siguiente. Ok, en el descenso, bueno, pues aquí el feto desciende a la pelvis por efecto de la presión ejercida y esta va a ser la última etapa de dilatación activa a partir de 7 u 8 centímetros en nulíparas y se hace más rápida después de 8 centímetros. En cuanto a las nulíparas, va a ser primero el encajamiento y luego el descenso, y en las multíparas, pues ambos sucesos suceden juntos, ¿no? En esta etapa.
sucede la rotación interna. Por favor, la siguiente. Ok, en cuanto a la rotación interna, el feto, al llegar al estrecho medio de la pelvis, va a realizar una rotación y su posición original pues va a ser la posición occipitopúbica. Y el proceso de rotación va a ser progresivo a medida que la cabeza desciende y no está completo hasta que alcanza el cuarto plano de Hodge. Por favor, lo siguiente. Bueno, aquí como les muestro los encuentros, son 4 líneas que nos van a permitir establecer el grado de encajamiento y su respectivo descenso. Ya veremos que los 4 planos, el primero sería libre, en el cual el borde superior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio del hueso sacro. Todo se va a dar a través de cómo sintamos el occipucio, y esa va a ser como que nuestra referencia para saber en qué plano se encuentra, ¿no? En el segundo, pues vamos a ver que será hasta el borde inferior de la sínfisis del pubis a S2, el tercero que va a pasar por la espina asiática hasta S3, y la 4 que va a ser una línea recta que va a ser desde el vértice del hueso sacro hacia adelante. Bueno, esta creo que, esta no la coloqué yo, pero creo que, bueno, supongo que ahí debí incluirla, perdón. Aquí son demostraciones de las flexiones de la cabeza fetal en los 4 principales tipos de pelvis, ¿no? En la ginecoide, que pues es como que la ideal, en la cual el feto puede salir sin tanto problema. El androide, que creo que aquí sí es como que un poco más difícil, supongo yo, en la cual sí puede ser un poco más parietal. Y pues la platipeloide, aquí sí supongo que sí se ve mucho lo que es el asinclitismo, debido a la reducción del diámetro, al igual que el antropoide. Sí. Por favor. Ok, en cuanto a la extensión, esta sí se considera como ya sea el cuarto tiempo o uno de los últimos, en el cual el mecanismo mediante el cual la cabeza fetal va a modificar su actitud para atravesar el estrecho inferior y abandonar el canal del parto. Ya vimos que cuando hablamos de rotación, pues imaginemos que es como un reloj, que supónganse que está en las 3 y va hacia las 12, y para regresar nuevamente, junto con la extensión, lo que va a realizar el feto va a ser un mecanismo de vaivén, ¿no? Aquí mismo la contracción uterina va a empujar hacia abajo y hacia afuera, y el suelo perineal va a empujar hacia arriba y hacia afuera. Entonces la extensión debe ocurrir antes de que la cabeza alcance el orificio vulvar. Aquí es lo que les menciono de que pues, todo es simultáneo, o sea, todo sucede en conjunto, pero pues eso es como que prácticamente la extensión. Aquí ya estamos en la extensión. ¿Les quedó claro por qué hizo una rotación interna? O sea, veníamos de que el feto se encajó en occipito izquierda anterior o en transverso, ¿no? Entonces, viene de estar la cabeza fetal de una forma transversa o puede estar en esta forma. El segundo estrecho de la pelvis, el estrecho medio, es un estrecho que no es anteroposterior, sino que es entre las dos espinas ciáticas. Ese es el estrecho más pequeño. Entonces, para que el feto acomode la parte más amplia de la cabeza, entonces en el segundo estrecho vas a tener más amplitud de adelante a atrás que de un lado al otro. Entonces la cabeza del feto tiene que girar y se pone así en vertical. Entonces, por eso le llaman rotación interna. Entonces la cabeza del feto rota de esta forma. ¿Para qué? Para que pueda atravesar el segundo estrecho. Si el feto no rota, entonces nunca va a pasar el segundo estrecho. Entonces tiene que mover su cabeza y girarla, y entonces le llaman rotación interna. Rotará dependiendo en qué posición se haya encajado. Si se encajó así en transverso, rota 90 grados. Pero si se encajó en occipito izquierdo anterior, rota 45. Entonces, eso es la rotación interna. Hay una rotación externa. Ahorita vamos a ver, es una rotación
para acomodar los hombros. En la misma situación, así como se encaja el feto, atrásito del feto viene otro segmento importante que son los hombros fetales. Entonces, los hombros tienen que pasar el estrecho medio también, y la rotación externa es para que los hombros se pongan igual en vertical. Ajá. Eso O fue la sea, rotación interna. Ajá, dime, O sea, dime. que ya cuando se está expulsando al bebé va por partes, ¿no? Primero va Sí, rotando y ya después van rotando todo lo demás. hay varios segmentos fetales. La cabeza es el más importante porque es el menos reductible. Entonces, cuando tienes una presentación cefálica y ya salió la cabeza, es difícil que lo demás sea atorio, aunque existen alteraciones donde sí puede suceder, ¿no? Entonces, el segmento que continúa después de la cabeza son los hombros. Y el último es la pelvis fetal. Ahí eso involucra mucha dificultad cuando estás atendiendo un parto pélvico, porque los segmentos salen a la inversa. Primero la pelvis, luego los hombros, y el que sale al último es el menos reductible, que es la cabeza. Por eso el parto pélvico es mucho más complejo y tiene una tasa de mortalidad 4 veces mayor que el parto cefálico. Entonces tiene su propio mecanismo de trabajo de parto. Entonces, ahorita estamos en esto. Entonces, por eso hacen rotación interna, para movilizar otra vez sus diámetros y volver a coincidir con los diámetros más amplios de la pelvis, que la pelvis lo ofrece. Entonces, eso fue rotación interna. La extensión, bueno, ya se debe a varias cosas. Aquí va a haber algunos vectores de fuerza. La cabeza se dirige primero hacia la que sería la zona, se dirige un poco hacia la zona del piso de la vagina. Y aquí también va a involucrar un poco maniobras que se hacen para proteger el periné. Entonces tú cambias un poco el vector de la fuerza. Eso provoca un poco la extensión. Lo que haces es una maniobra que se llama Röntgen, donde haces una presión sobre el perine que hace que la cabeza tome un nuevo vector ya dirigido hacia la parte superior en vez de dirigirlo hacia el periné. Entonces cambias el vector de la fuerza hacia arriba. Y la otra es que se forma una especie de palanca, que es lo que estamos viendo en la imagen. En la imagen aquí en donde está el cuello del feto, ahí está la sínfisis del pubis. Entonces ahí se queda como una especie de palanca, y entonces hay una redirección de la fuerza y la cabeza empieza a dirigirse hacia arriba. Entonces por eso se ya habla de la extensión. Sí, en este proceso, pues prácticamente vimos que es la flexión para poder encajar y la extensión para poder salir. Entonces, lo que va a hacer el feto es que con la parte posterior de la cabeza va a ejercer fuerza sobre el pubis, como mencionó aquí, que va a ser hacia arriba y va a ser hacia afuera. Entonces, esto va a poder permitir al feto, pues prácticamente salir como que en la primera posición hasta que llegue en la parte del mentón. Y por eso les digo que la extensión debe ocurrir antes de que la cabeza alcance el orificio vulvar. Por favor, la siguiente. Y la restitución, bueno, pues aquí, como les digo, todo es a través de palancas, porque como la posición, bueno, donde se encuentra el bebé es como una rodilla, o sea, es como una L, entonces necesitamos de que el bebé pues pueda manejar sus ejes para que pueda salir y no se atore, por así decirlo. Y última fase, aquí la cabeza fetal, al encontrarse al exterior, pues va a realizar un giro de 45 grados en sentido inverso. Es decir, así como pueden ver aquí en la imagen, como primera instancia, el bebé rotó, ¿no? Hacia interno. Nació viendo al piso, acuérdense. Ajá, nació viendo al piso, exacto. Entonces, lo que va a hacer es de que va a regresar nuevamente a la misma posición. O sea, si se fue hacia la izquierda, si giró hacia la izquierda, pues va a volver a regresar a la misma posición inicial. O si fue de derecha, pues va a regresar nuevamente a la posición inicial. Ajá, o sea, en sentido inverso al de la rotación interna, para que así pueda mantener su posición anatómica en relación a los hombros, ¿no? O sea, si está así, va a volver a regresar de esta manera, ¿no? Pues como que si estuviera girando de este lado o de este lado, para Esto es mantener. lo que les decía, esto es para alinear los hombros a los estrechos de la pelvis. O sea, la cabeza ya está afuera, pero siguen los hombros. Entonces, los hombros para nacer tienen que colocarse igual en una posición longitudinal, no transversal ni oblicua, se ponen longitudinales. La única forma que tú hagas eso es que tú muevas la cabeza. Entonces, la cabeza está así y tú la regresas, y entonces acto seguido los hombros también se mueven en esa posición,
y ya quedan para poder salir a través de estos estrechos. Entonces alineas los hombros con la cabeza y los hombros son los próximos a nacer junto con una maniobra adicional que haces. Por favor, bien. Y les menciono, todo esto es en conjunto y ya la rotación externa pues va a ser el diámetro biacromial, que va a seguir los mismos movimientos que hizo la cabeza y como les menciono, este giro es de 45 grados y se realiza en el mismo sentido que el de la restitución. Aquí ya un hombro va a hacer contacto con la sínfisis del pubis y el otro con la cavidad sacra. Por lo general, el primer hombro va a ser el hombro que se conecte con el pubis va a ser el hombro anterior y el que se distiende hacia el perine va a ser el hombro posterior. El hombro posterior, sí. Y es así como que dicen, pues es el anterior y es el posterior. ¿Okay? Aquí pues ya prácticamente permite a la cabeza efectuar el movimiento que va a conducir al occipital hacia el lado primitivo del mecanismo de parto y pues nos va a facilitar la acomodación del diámetro biacromial al creo que se llama subsacropubiano. Y eso es prácticamente. Y ya por último, pues sí les dejé como un cuadrito que me gustó del Cherney, en el que mencionaba los pasos, como que así. Y pues nada más como para que lo tengan ahí. Doctor, el Röntgen solamente entonces es para la cabeza, ¿verdad? El Röntgen es una protección perineal, entonces ahí depende de la fuerza con la que venga el trabajo de parto, también depende de cómo están controlando los pujos maternos. Entonces hay un momento en donde la fuerza de la cabeza va a generar una presión importante sobre el perine. Entonces es una maniobra para tratar de evitar desgarros perineales. Entonces lo que haces es, hay diferentes formas de hacerla. El Röntgen original era introducir, hacer como una especie de tacto rectal y desde el recto presionabas. Ahora ya lo modificaron, se llama Röntgen modificada la maniobra. Entonces lo que haces es presionar desde el perine, es como si presionaras la cabeza del feto hacia arriba para que cambie el vector de fuerza. Entonces ya no se dirige hacia el perine, sino lo diriges hacia la parte superior. Y esa es una maniobra de protección del perine, o sea, te ayuda a prevenir desgarros perineales. Mucho más que la episiotomía, ya después veremos esa como disyuntiva entre el epicio y las maniobras, ¿no? Pero es para proteger el perine. No es como parte del mecanismo como tal. Gracias. Hasta aquí, ¿alguna duda o algo que no vaya? Bueno, ahora los periodos de trabajo de parto. Bueno, en un trabajo de parto normal, aquí va a dividirse en 3 etapas, que va a ser la primera desde el inicio y la dilatación cervical completa, que sería la etapa primera. Aquí lo que va a estar permitido va a ser que la mujer puede estar deambulando o se puede sentar. Igual aquí tenemos, si existe un parto activo, tenemos que evitar todos los alimentos sólidos y puede estar consumiendo líquidos claros. Es muy importante el monitorizar el pulso como la presión arterial, anotarlo cada 2 o 4 horas si se necesita. Igual el equilibrio de los líquidos en la madre, darle un manejo al dolor y que esté muy cómoda. El monitoreo fetal debe de ser intermitente o continuo, al igual que monitorizar las contracciones. También se tiene que realizar un examen de cuello uterino. En esta etapa, la primera etapa se va a dividir en una fase latente y una fase activa, en donde en la fase latente podemos encontrar una dilatación menor a 4 centímetros, mientras que en una fase activa mayor a los 4. Y bueno, en la latente, cuando encontramos unas membranas rotas, podemos realizar un tacto vaginal para ver o prevenir infecciones hay. Y bueno, en las fases activas tenemos que estar revalorando cada 2 horas, ¿no? Y así como les comenté, debemos de registrar todo lo que es el borramiento y la dilatación cervical, así como las estaciones y la posición de la cabeza. La siguiente, por fin.
En la segunda etapa del trabajo de parto, esta va desde la dilatación cervical completa hasta lo que es el nacimiento. Aquí es importante medir el descenso de la cabeza del feto y es como lo hemos visto ya en la clase anterior y como les comentó igual Diego. En lo que es las estaciones de la cabeza del feto, que se va a trazar la estación 0 en lo que serían las espinas ciáticas. Y si está más ascendido el feto, se van a marcar -1, -2 o -3. Y si esta va descendiendo más después de la estación 0, ya son números positivos. Bueno, en cuanto a la duración de esta segunda etapa, en una primigesta va en un promedio de 50 minutos, mientras que en una multípara va hasta en 20 minutos aproximadamente. Aquí también entra lo que es el parto, que va a iniciar cuando ya observamos el coronamiento de la cabeza fetal. Y bueno, lo importante aquí es que se deben de evitar las episiotomías, ya que puede aumentar el riesgo en la pérdida de sangre, así como el daño en el esfínter anal. Bueno, una vez fuera el bebé, lo que tenemos que hacer es realizar una limpieza con una perilla de succión, que primero debemos de limpiar la cavidad bucal y después las narinas. Igual tenemos que observar si el cordón no está atorado alrededor del cuello. Bueno, durante el parto, se va a realizar como dos maniobras, se podría decir, que es la del hombro anterior y hombro posterior. Es lo que igual les comentaba Dieguito hace ratito, que en la anterior nosotros vamos a hacer una pequeña o ligera tracción descendiendo y una posterior que sería ayudando a que el bebé ascienda. Esto se debe de hacer con una fuerza muy mínima, ya que podemos lesionar el plexo braquial. Y bueno, lo que se realiza después del parto es infundir sangre de la placenta al neonato si se sostiene por debajo del introito de la vagina de la madre. Y después podemos colocar al neonato directo con la piel de la mamá. Y por último podemos realizar el corte del cordón si se encuentra pinzado entre los extremos. Una siguiente, por favor. Y por último tenemos la tercera etapa, que sería desde el nacimiento hasta la expulsión de la placenta. Aquí lo que se tiene que hacer luego sería inspeccionar el cuello uterino y la vagina para buscar si no hay laceraciones, si no hay daños y si existe alguna lesión, tenemos que realizar la reconstrucción de esto. Se puede realizar con una sutura reabsorbible de 2 ceros o 3 ceros. Y bueno, la separación de la placenta va a ocurrir luego después de la segunda etapa, desde los 2 hasta los 30 minutos aproximadamente. Y tenemos signos que serían si existe sangre fresca procedente de la vagina, el alargamiento del cordón umbilical, si se eleva el fondo del útero y si está firme y globular, nosotros podemos aplicar una tracción sobre el cordón. Y bueno, es importante aquí evitar el exceso del sangrado posparto, igual examinar la placenta para verificar que esta sí salió completa y también como observar sus anormalidades de esta. Una que sigue. Esto les quedó claro, el trabajo de parto tiene 3 periodos. El primero es dilatación y borramiento, el segundo es el expulsivo y el tercero es el alumbramiento. Esos son los 3 periodos del trabajo de parto. El primer periodo tiene fases, tiene una fase latente y una fase activa. La fase latente es muy lenta. Actualmente se considera que es desde que no hay dilatación hasta llegar más o menos a unos 4 o 5 centímetros. Y la fase activa ahora se recomienda que se tome como el inicio a los 5 centímetros según la OMS. En la Guía de Práctica Clínica de México te recomiendan tomar como fase activa a partir de 4 centímetros de dilatación. Y la OMS, como les dije, 5 centímetros. Entonces ese es el primer periodo de trabajo de parto, dilatación y borramiento, y tiene 2 fases. En esas fases, y sobre todo ya en la fase activa, puedes llegarla a dividir. Hay un periodo que se llama
eh, va teniendo una aceleración, pendiente máxima y luego desaceleración, es como describen el comportamiento de la dilatación. Entonces, esas todavía son subdivisiones de la fase activa del trabajo de parto. La aceleración es cuando tienes entre 5 y normalmente llega a, bueno, es la aceleración y la pendiente máxima te van a llevar un trabajo de parto desde los 2 centímetros, empieza a acelerar un poquito la dilatación, la pendiente máxima va a aparecer después de los 5 centímetros y la desaceleración es cuando llega a 9, el tiempo se acorta un poquito. Entonces, de 9 a 10 tarda un poquito más en dilatar. Entonces, es aceleración, pendiente máxima y desaceleración, y eso solo es para describir dilatación. Entonces, estamos hablando del primer periodo de trabajo de parto. Luego viene, ya una vez que tienes 10 centímetros, empieza el segundo periodo, que es el periodo expulsivo. Se ha ido modificando su duración. Actualmente puedes usar hasta 3 horas en las primíparas, siempre y cuando tengan 2 horas, se considera lo normal, 3 horas si tienen una analgesia o un bloqueo regional. Y para las multíparas son 2 horas con todo y el bloqueo. Entonces, aunque hay textos donde te dicen que este periodo expulsivo no debe tener una duración tan precisa o exacta, siempre y cuando haya bienestar del feto, puedes extenderlo, pero eso es algo que solo tienen algunas guías. Y una vez que nace el feto, pues empieza el tercer periodo de trabajo de parto, que es el alumbramiento. Para eso, busquen un término que se llama manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Eso es lo que se recomienda de forma actual como el manejo del tercer periodo. Es cómo vas a hacer la extracción de la placenta. El manejo activo involucra 2 acciones. Una que aquí está mencionada, que es la tracción sostenida del cordón umbilical, una tracción gentil, muy suave, y la aplicación de oxitóxicos. Normalmente te recomiendan usar 10 unidades de oxitocina, intramuscular o intravenosas, a partir de la salida del hombro anterior del feto. Entonces, ahí eso acorta el periodo de alumbramiento, genera menos pérdidas sanguíneas y previene las hemorragias obstétricas, sobre todo por atonía uterina. Entonces, eso es el manejo del tercer periodo. Antes se hacía rutinariamente una revisión de la cavidad uterina, se hacía como una especie de limpieza a la cavidad. Era muy cruento porque tú metías tu mano por completo al útero con una gasa y como que lo limpiabas. Actualmente ya está contraindicado, ¿no? Lo que te dicen es que se haga una revisión de la placenta y si ves que la placenta está completa, pues no necesitas hacer una revisión. Si le faltara algún cotiledón a la placenta, entonces sí tienes que hacer una revisión de cavidad. Eso es para prevenir lo que es hemorragia obstétrica. ¿A partir de qué ¿Podría momento se volver a aplicaban las 10 repetir? unidades? En la salida del hombro anterior. Ok. ¿Podría volver a repetir nuevamente qué es lo que evita colocarle la oxitocina? No, sí más que evitar es el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, son medidas para prevenir la hemorragia obstétrica. Entonces son 2 cosas, tracción sostenida del cordón y también haces la aplicación de oxitocina de forma rutinaria, 10 unidades intramusculares o intravenosas. Hay guías que te dicen, bueno, no necesariamente oxitocina, lo que tengas disponible en tu unidad. O sea, si no es oxitocina, puedes usar una que se llama carbetocina. Si no hay carbetocina, puedes usar ergonovina. Si no hay ergonovina, puedes usar misoprostol. O sea, tienes que usar un uterotónico, o sea, algo que haga que el útero se contraiga. Entonces hay guías que te dicen, el estándar es la oxitocina, y si no tuvieras, lo que tengas a la mano se tiene que usar. Doc, y es un vuelo directo, ¿verdad? No, no es en la solución, en este caso. Cuando son intramusculares es directo intramuscular, y en soluciones te lo puedes diluir. Las diluciones son que pases las 10 unidades en 10 minutos y lo puedes diluir prácticamente en lo que tú quieras, ¿no? Ahí ya puedes ajustar cualquier solución para que pase en los siguientes 10 minutos después de la salida del hombro anterior. Como es IV, pues ya tienes una acción más rápida que la intramuscular. Entonces solo te dicen ajustalo para que las 10 unidades terminen de pasar 10 minutos después de que salió el hombro anterior.
Bueno, y ya casi para terminar, vamos a hablar de la inducción y la conducción del trabajo de parto. De la que sigue, por favor. Que la inducción del trabajo de parto, pues va a ser una manera en la que se va a tratar de emular el proceso del trabajo de parto espontáneo, que en condiciones normales, pues va a iniciar después de la semana 40 de la gestación. Entonces va a ser una manera artificial, por así decirlo, de iniciar el trabajo de parto. La Escuela Mexicana de Obstetricia va a dividir o considera que la inducción del trabajo de parto se va a dividir en dos, o va a implicar dos fases, una fase de inducción, una fase de conducción del parto. La fase de inducción va a incluir a la maduración del cérvix, que va a ser el proceso o el procedimiento por donde se va a inducir el borramiento y la dilatación del cérvix. Esto para proporcionar o para asegurar o aumentar la posibilidad de un parto vaginal y evitar así una cesárea. Y la conducción del parto, que va a ser la manera o va a ser en donde se estimulan las contracciones uterinas. Esto se puede lograr mediante diferentes medicamentos, que como ya lo dijo el profe, con la oxitocina o también con el misoprostol. La ventaja del misoprostol es que con este se puede iniciar ambas fases al mismo tiempo, porque va a inducir una maduración del cérvix y aparte va a aumentar las contracciones uterinas. Pero realmente lo que se utiliza es la oxitocina. ¿Me das a que sigue, Francisco? ¿Cuándo va a estar indicada una inducción del parto? Pues cuando los beneficios de la madre o del feto van a superar los beneficios de continuar el embarazo. Esto es para no hacer una interrupción del parto, entonces del embarazo, entonces solamente se va a inducir el parto. Van a aparecer dos imágenes, le das 2 clics. Las indicaciones más comunes es cuando hay coriamnionitis, óbito, cuando la paciente tiene enfermedad hipertensiva, ruptura de membranas prematura, embarazo postérmino de al menos 41 semanas, o que la paciente elija la inducción del parto, enfermedad autoinmune, bueno, y diferentes indicaciones. Pero las más comunes son las que les mencioné. En cuanto a las contraindicaciones, los métodos para inducir o aumentar el trabajo de parto están contraindicados por la mayoría de condiciones que van a imposibilitar el trabajo de parto espontáneo o el parto. Por ejemplo, la presentación pélvica o transversa del feto, que aquí no se va a poder inducir un parto vaginal. Desproporción cefalopélvica, placenta previa, cesárea previa o cirugía del cuerpo uterino, cáncer de cervix, embarazo de cordón. Y en cuanto a las técnicas, como ya les decía, se puede utilizar oxitocina, análogo de las prostaglandinas u otros métodos mecánicos como sondas Foley que ayudan a la expansión del cuello uterino. En cuanto a los mecanismos, tenemos la extracción de la membrana, ruptura artificial de membranas, infusión de soluciones salinas extraamnióticas, globos transcervicales, dilatadores cervicales higroscópicos. Aunque en un artículo de la Escuela Mexicana de Obstetricia decía que estos métodos realmente ya no se utilizaban. Lo que se utiliza es la oxitocina o pues análogos de la prostaglandina como el misoprostol. Y ya por último, vamos a hablar de las maniobras de Leopold. Estas son para conocer la posición del feto y pues realizar la recomendación para el nacimiento. Cabe destacar que aquí la madre se encuentra en una posición supina y que esté cómoda, situada bajo su abdomen descubierto. Y pues la primera maniobra nos va a evaluar la altura del fondo uterino, nos permite identificar la estática fetal y determinación del polo fetal, si es cefálico o si es pélvico. La segunda maniobra se realiza cuando las palmas se van a colocar a ambos lados del abdomen y se van a ejercer una presión suave pero profunda. Esto nos sirve para evaluar la posición fetal. Y por un lado se va a sentir una estructura dura y resistente, que va a ser la espalda, y por el otro se va a sentir como que numerosas partes que van a ser pequeñas y irregulares, y estas van a ser las extremidades fetales. La tercera maniobra nos va a evaluar la presentación fetal. Aquí el pulgar y los dedos de una mano van a agarrar la parte inferior del abdomen materno, justo por encima de la sínfisis del pubis, y si la parte de la presentación no va a estar encajada, o no está encajada, pues se va a sentir como que una masa móvil, ¿no? Porque es por lo general la cabeza. Y la cuarta maniobra nos va a ayudar
a determinar el grado de descenso o encajamiento, y se va a colocar frente a los pies de la madre, y los dedos de ambas manos se van a colocar en los dedos de la parte de la presentación. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo que quieran que vuelva a repetir. ¿Tienen dudas? De inducción y conducción, bueno, hay un tema específico para solo eso, me parece. Entonces, lo podemos retomar, aunque ahí lo que tenemos que considerar es si hay una forma de protocolizar de forma un poco más precisa cuándo vas a requerir hacer una. Tienes que saber muy bien cuándo vas a usar oxitocina, cuándo está indicado usar prostaglandinas. Eso lo basamos de forma más objetiva en algo que se llama índice de Bishop. El índice de Bishop te habla de las modificaciones cervicales. Entonces es un puntaje que obtienes al explorar el cervix y toma en cuenta la dilatación, el borramiento, la consistencia, la posición del cervix y la altura de la presentación del feto. Entonces a cada uno de esos puntos les otorga un puntaje y conforme vas evaluando, el chiste es evaluar el Bishop y el punto es llevarlo a 6 puntos de Bishop. Entonces, antes de 6 puntos necesitas maduración cervical. Después de 6 puntos necesitas mantener la actividad uterina estable. Entonces, digamos, digamos que tienes una paciente de 38 semanas y tiene una ruptura prematura de membranas y el cervix, tú haces un puntaje de Bishop y te da 2 puntos. Lo más seguro es que esa paciente tenga un cervix muy largo, muy firme, 1 centímetro de dilatación o 2, y entonces es un cervix desfavorable en ese momento. Entonces, lo que tienes que hacer es maduración cervical. ¿Para qué? Pues para que tenga dilatación y borramiento, y el Bishop es el que te indica qué usar. Si el Bishop es menor a 6, prostaglandinas. Hay formas de aplicar las prostaglandinas. El misoprostol es un mecanismo, es un fármaco que tiene ¿cómo les diré? Tú lo puedes usar de muchas maneras. Tú puedes usar misoprostol oral tomado normal, lo puedes usar sublingual, lo puedes usar colocado en los carrillos orales, detrás de las encías, no detrás de las encías, entre lo que sería la mejilla y la encía. Ahí también se puede usar sin ser sublingual como tal, se puede usar rectal. Entonces, esas son todas las vías que hay. Para las inducciones, también se puede usar vaginal. Entonces, para las inducciones, las vías más comunes es usarlo vaginal, y a mí me gusta usarlo vía oral. ¿Por qué vía oral y no vaginal? Porque tiene menos riesgo de generar polisistolias o taquisistolias, que son excesos de estimulación en el útero que te llevan a contracciones demasiado frecuentes, más de 6 en 10 minutos. Eso te va a condicionar problemas de cambios de oxigenación de los fetos. Entonces, a mí me gusta usar un esquema que usas 50 microgramos de misoprostol en una dosis, pues la aplicas, haces una evaluación, un monitoreo 1 hora posterior. Durante la hora posterior a la dosis, un monitoreo de la frecuencia cardíaca. Si se mantiene estable, entonces dejas a la paciente y revaloras 4 horas después de la primera dosis. A las 4 horas de su primera dosis, revaloras el Bishop. Si tu Bishop sigue menor a 6, vuelves a poner una segunda dosis. Y otra vez, monitoreo en la hora posterior, 4 horas y otra vez. Pues las inducciones requieren tiempo. Entonces requieren tiempo porque puedes prolongar hasta 4 dosis de misoprostol, son las que puedes usar, como para no... Si tú pasas 4 dosis de misoprostol y el Bishop no es mayor a 6, puedes hablar de una inducción fallida. Ya, en esas 4 dosis tu cervix tiene que cambiar forzosamente. Entonces son 16 horas para hacer inducción en esas 4 dosis. Porque pues las revaloraciones van a ser cada 4 horas. Ahora, imaginemos que tú pusiste tu primer dosis y a las 4 horas tu Bishop ya es de 6 puntos o de 6 o 7 o 8, más de 6, ¿no? 6 o más. Entonces, lo que vas a hacer a partir de ahí es evaluar la actividad uterina. Entonces, si tu paciente lo que tienes que llevar es a tener 3 contracciones en 10 minutos mínimo y máximo 5 en 10. Ahí la tienes que mantener entre 3 y 5 en 10 minutos. ¿Por qué esas contracciones y no menos? Porque son las que se han mostrado que si mantienes esa actividad, van a seguir modificando el cuello del útero. Entonces,
A eso le llaman contracciones regulares, 3 en 10, máximo 5 en 10. Entonces, si son menos de 3 en 10, entonces puedes usar oxitocina con la finalidad de incrementarla con las contracciones para que se mantengan regulares. La oxitocina también te puede incrementar, aparte de la frecuencia, te puede incrementar la intensidad y la duración. Entonces, en intensidad, ese es el término más difícil de evaluar. Aquí vimos que había una forma de decir que eran leves, moderadas y severas o intensas. Y hay unas unidades que se llaman unidades Montevideo. Casi no se usan en la práctica, pero es la forma más objetiva de cuantificar la intensidad de las contracciones. Así se llaman unidades Montevideo, así búsquenlo para que vean cómo se calculan. El cálculo de las unidades tiene que ver con un monitoreo de la presión del abdomen. Entonces se hace con un equipo, pues no es un equipo especial, pero es un equipo que te dice qué tanta presión ejerce la pared abdominal y después tienes que multiplicarlo por el número de contracciones en 10 minutos. O sea, es todo un show calcularlas, por eso casi nadie lo usa, pero sí se pueden llegar a usar para calcular la intensidad de la contracción. Eso es en intensidad. Y en duración, lo máximo que se considera normal son 2 minutos. Es muy raro que veas actividad uterina de esa duración. El promedio va a oscilar entre alrededor de los 60 segundos, pero se considera normal que una contracción dure hasta 2 minutos. Si dura más de 2 minutos ya no se considera una contracción normal, porque el tiempo de relajación del útero, que tengas 2 minutos la contracción, va a empezar a generar la hipoxia al feto en algún punto del trabajo de parto. Entonces, esto es inducto-conducción. Inducción es la maduración cervical, conducción es el mantenimiento de la actividad uterina. De las causas que puso su compañera, hay guías que ya no ponen la coriomielitis como una causa para hacer inducción. La coriomielitis es una sepsis con el foco infeccioso en el útero, ya sea el feto o las partes del amnios son los que son el foco infeccioso, o el feto mismo. Entonces, actualmente la coriomielitis te hablan de una resolución inmediata. Entonces, vas a tener una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vas a ver ahí fiebre, taquicardia fetal o materna, leucocitosis, ahí sí vas a ver más de 16,000 leucos seguramente, el líquido va a estar fétido. Eso es coriomielitis. Realmente es una sepsis con el foco infeccioso a nivel del embarazo. Entonces, ese va a ser el foco infeccioso. Aparte de que le das antibióticos, entonces lo que haces es resolver el embarazo de forma rápida. Si tú no lo resuelves, o sea, es cesáreas, ¿no? Cuando diagnosticas coriomielitis. Porque si no lo resuelves, tu paciente va a hacer una sepsis más grave y seguramente va a aumentar su riesgo de mortalidad. Entonces, en algunas guías ya la coriomielitis ya no la ponen como indicación de inducción, sino de cesárea. Las demás sí lo son. La ruptura de membranas sin trabajo de parto es una causa muy frecuente donde puedes hacer inducción. Los embarazos que se prolongan, ya sea que sea un postérmino franco de más de 42 semanas o uno que llaman de término tardío de más de 41, también ya se pueden empezar a hacer inducciones. Cuadros de enfermedad hipertensiva del embarazo, pero que no sean severos, sí se pueden hacer inducciones. ¿Tienen dudas? Sobre eso les voy a mandar no es un artículo, esta es es un protocolo el que les voy a mandar. Son protocolos de manejo. Hay hospitales que publican sus protocolos de manejo. Entonces, este que les voy a mandar es de un hospital en Barcelona, donde ellos publican sus protocolos de manejo. Entonces ponen ahí, por ejemplo, para hacer inducción del parto, ellos te ponen cómo es el protocolo de manejo en su hospital y te ponen ahí qué se evalúa, qué tienes que evaluar, qué tienes que evaluar en las pacientes, cómo son las dosificaciones. O sea, te ponen todo así bien organizado de cómo se hace una inducción del parto. Entonces ahorita se los envío, parece como un artículo, pero es un protocolo de manejo. Entonces ahí les va a quedar muy claro cómo es la inducción y también la conducción, porque te habla del manejo de la oxitocina y todo eso. Ahí van a leer algo que en la práctica en México casi nunca se hace, que es poner la oxitocina en bomba de infusión. La bomba de infusión te permite dosificar con precisión la oxitocina. En todos los servicios que vayan a llegar a visitar, se hace de una forma diferente, se hace por goteo. El problema es que el goteo no te da una dosificación tan precisa, ¿no?
Yo sí se debe hacer con bomba, pero casi en ningún lugar se hace. Se hace mucho por el goteo. ¿Tienen dudas del mecanismo de trabajo de parto? ¿Sí les quedó claro? O sea, tienen que aprenderse así de orientación, encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, desprendimiento, rotación externa. Así solo tienen que saber de memoria, como les decía. Pues no, bueno, de mi parte no, Doc, porque pues como dice, hay que primero aprendernos los términos para ya después que quede bien claro. Estos términos son básicos, o sea, te dicen cómo está orientado el feto. Esos son los términos, para eso se usan. Entonces, a final de cuentas, cuando tú lees una nota, así dice. O sea, producto cefálico, longitudinal, dorso izquierdo, ya hasta está resumido, te dicen producto cefálico, longitudinal, dorso izquierdo, te ponen la frecuencia cardíaca fetal y luego te ponen el tacto vaginal, tantos centímetros de dilatación, tanto borramiento, producto en tal plano de Hodge y te ponen ahí en occipito izquierda anterior. Entonces ya tú cuando lees la nota ya estás como imaginando, pues este feto está de cabeza, está longitudinal, el dorso está de este lado, está orientado de esta forma, está en este plano, o sea, ya te dicen exactamente cómo estás, bueno, ya sé cómo está y ya sabes qué vas a vigilar de ahí en adelante. Es eso, solo es para que identifiques cómo está orientado el feto en ese momento. Ahí, de ahí en adelante sabes cómo se va a comportar también, sabes cómo van a ir cambiando sus movimientos. Les voy a mandar un video, es un video que está en otro idioma, pero está bien ilustrativo, me gusta mucho, ya lo he visto varias veces, donde hablan mucho del proceso del mecanismo de trabajo de parto y se ven bien cómo son los movimientos y cómo se va orientando en la pelvis, para que nos quede un poco más claro, pero de todos modos, ¿ahorita tienen alguna duda? Por el momento no, doctor. Muchas No, gracias. Doc, muchas gracias. Bueno, entonces ahorita les mando al chat los links de este que es como un protocolo para la inducción y les mando el video que les digo para que lo vean y vean, probablemente así les quede un poquito más claro. Yo siento que esa es la forma en la que el mecanismo se entiende mejor, ahora es que sería como algo visual. Sí, doctor, muchas gracias. Va que va, muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, entonces los veríamos el próximo viernes. Sí, doctor. Vale, muy bien. Entonces Hasta que luego. tengan muy buen fin. Gracias igualmente. Igualmente, Doc, cuídese mucho, que tenga bonito fin. Gracias. Nos vemos.